Seguimos la parte final del programa y tenemos, Germán, el gusto de recibir una persona que ha llegado a fiscal distrito y tiene una conocida trayectoria, todo con su esfuerzo personal, realmente llegó merituándolo, ¿no es cierto? Sí, una vasta trayectoria dentro de lo que es el Poder Judicial, que el doctor Jorge Necier, quien conjuntamente con la doctora Cristina Ferraro están a cargo de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía de la ciudad de Santa Fe. Doctor Jorge, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Básicamente queríamos, antes de meternos en los temas que tienen que ver propio con su actividad como fiscal, está en contacto permanente con la sociedad, con los barrios, con los conflictos. ¿Cómo está viendo la violencia social, el tema de la tolerancia entre los ciudadanos, en la gente, digamos? Sí, bueno, indudablemente el debut del nuevo sistema procesal de la provincia coincidió con una situación muy particular que se está viviendo, que se están registrando muy altos índices, no solo de homicidios, eso por ahí es un exponente de otro tipo de violencia, es decir, de la verdadera violencia que se despliega todos los días, que se advierte en muchas otras situaciones. Hay diariamente lesionados y heridos graves con arma de fuego, con arma blanca, que multiplican los casos de homicidio y que solo por circunstancias del azar no terminan en esas consecuencias. Y se ve en determinadas circunstancias que tienen que ver con la convivencia cotidiana de la gente que tiene que seguir viviendo en determinadas zonas de la ciudad y que manifiesta su temor, su preocupación por lo que ocurre día a día, la dificultad que se presenta muchas veces en obtener el aporte de testigos, porque indudablemente tienen toda una resistencia motivada justificadamente en temores a represalias, a seguir inmersos en esa violencia. Es decir, uno lo ve desde la oficina, desde la fiscalía, y les reclama una colaboración que indudablemente ellos son los que después tienen que seguir viviendo en la misma zona donde viven víctimas, donde viven los presuntos autores, y entonces resulta muy difícil. Indudablemente se llega a una situación así, no me cabe a mí analizar las razones, digamos, indudablemente serán otro tipo de análisis los que deben hacerse, mucho más multidisciplinarios, con visiones desde otro tipo de disciplinas, pero nuestra ciudad hoy por hoy se encuentra en uno de los más altos índices del país de homicidios por habitante. Estábamos examinando cifras que salieron a la luz la semana pasada, suministradas por la Corte Suprema de la Nación respecto al homicidio de Capital Federal, y no superan los 200, están en menos de 180 homicidios que ocurrieron el año pasado en Capital Federal, una ciudad con 3 millones de habitantes, más por lo menos un millón y medio que ingresan diariamente, o sea que se extuplica por lo menos a la ciudad de Santa Fe o al departamento de la capital. Y nosotros llevamos en lo que va de este año ya más de 130 homicidios, lo que representa indudablemente una proporción exorbitantemente mayor, pero también se destaca respecto del resto del país. Nos está ubicando en una situación muy particular y que, bueno, habrá que examinar las causas remontándose hacia atrás y ver qué es lo que ha pasado en nuestra ciudad para que se llegue a grados de violencia como los que vivimos, que no son, repito, solamente agresiones personales o que terminan en homicidios, sino que van mucho más allá. Nosotros hemos tenido que vivir que en nuestra ciudad se disputara un partido clásico que antes era un encuentro realmente de los simpatizantes, hasta de la familia, podríamos decir, y se tuvo que jugar sin público directamente. Es decir, eso no digo que nos avergüenza, pero nos apena mucho como ciudadanos ya directamente, en cuanto a que demuestra que vivimos una situación de violencia y de intolerancia que llega a esos límites. Y seguramente Santa Fe ha tenido que padecer indudablemente no solo las crisis propias de nuestro país en general, que ha transitado en los últimos 25 años, desde los procesos hiperinflacionarios, los procesos de crisis sociales como los de 2001, sino que en Santa Fe esto se vio multiplicado exponencialmente por crisis particulares que afectaron a nuestra ciudad, como por ejemplo las dos inundaciones. Es decir, no son hechos menores. El 2003 nos colocó el 29 de abril en un lugar de primera información mundial, es decir, la inundación de Santa Fe fue ese día una información mundial. Probablemente nunca Santa Fe antes había llegado a una situación así, lamentablemente fue por algo muy malo. Luego se repite en el 2007 con otra situación similar que trajo consecuencias también graves.
Si uno superpone lo que son los planos posibles que podemos realizar de la ciudad de Santa Fe y realizamos una ubicación de los hechos de homicidio que ocurrieron, por ejemplo, en este año, y lo superponemos con un plano de lo que sería una realidad de zonas vulnerables de la ciudad, desde lo social, desde lo económico, tiene que ver con que se da una gran coincidencia. Indudablemente los homicidios ocurren en determinados barrios y en determinadas zonas, que son fundamentalmente la zona sur y noroeste, digamos. Y si uno le superpone precisamente el cuadro de lo que fue el plano de estos fenómenos naturales, como fueron las inundaciones, por ejemplo, también se superponen. Entonces nos encontramos que hay una serie de razones que vienen desde mucho atrás y que lamentablemente, bueno, no han encontrado cauce por otro lado, y hoy las más mínimas diferencias tal vez son resueltas a través de vías expeditivas como las de la utilización de un arma de fuego, ¿no? Doctor, desde el 10 de febrero de este año hasta la actualidad, ¿cuántos homicidios ingresaron a su unidad fiscal y cuántos autores pudieron ser identificados? Sí, nosotros tenemos aproximadamente registrados 135, 136 homicidios. Debemos recordar que nuestra Fiscalía abarca no solamente el departamento de la capital, sino también los departamentos de San Justo, San Jerónimo. Un territorio enorme. Es grande, sí. De hecho, de todos modos, tenemos varias situaciones que se han presentado en los otros departamentos, pero prácticamente no tantos homicidios. Hubo un par de homicidios en Coronda, digamos, y que se suman a los que normalmente se manejan como el número de la ciudad de Santa Fe. Eso sería más o menos lo que hasta el momento, hoy digamos 4 de diciembre, se registra. Y en cuanto a lo que serían los hechos esclarecidos, nosotros siempre queremos hacer un poco, detenernos primero en establecer una pauta de qué es lo que consideramos un hecho esclarecido. Claro, sí, sí. Puede haber habido en algún momento un criterio policial de decir este hecho está esclarecido cuando una persona era detenida. Probablemente esa persona a los 15 días, al mes o a los 6 meses era liberada por un auto de falta de mérito y sobreseído, y ese hecho terminaba sin esclarecer. O más aún, llegábamos al momento de la sentencia y él o los imputados eran absueltos, entonces ese hecho tampoco quedaba esclarecido. Desde un sistema, digamos, absolutamente riguroso, deberíamos sostener que un hecho delictivo cualquiera se encuentra esclarecido una vez que existe una sentencia que determinó que todos sus responsables han sido condenados. Sin embargo, podemos establecer algunos parámetros intermedios, entendiendo que tenemos algún principio de esclarecimiento cuando hay una persona imputada, cuando hay una prueba suficiente que nos ha permitido realizar la imputación a esa persona y eventualmente que se ha dictado un auto de prisión preventiva por parte del juez a solicitud de la Fiscalía. Aunque no necesariamente esto tiene que ver la prisión preventiva con la confirmación de una autoría. Perfectamente, claro, perfectamente una persona puede seguir transitando el curso del proceso en estado de libertad, toda vez que ese es el principio precisamente que rige nuestro sistema procesal. Así que es un poco difícil establecer un número concreto. En este momento la Fiscalía, no digo tiene a su disposición, porque en realidad ha solicitado la prisión preventiva y se ha dictado la prisión preventiva de aproximadamente medio centenar de personas. Es decir, hay más de 50 personas detenidas en causas vinculadas a hechos que estamos investigando. Algunos de ellos son por tentativas de homicidio, pero la mayoría son por hechos de homicidio. Eso le quería preguntar precisamente. ¿Qué móviles usted observa como más recurrentes en estas investigaciones que lleva adelante? El móvil, me refiero a aquel supuesto delincuente, cuáles son sus motivaciones, en qué situaciones que lo llevaron a cometer el delito. No en todos los casos es fácil establecer el móvil que llevó a un hecho, y como lo hemos sostenido alguna vez en alguna audiencia, incluso no es indispensable. No es indispensable, sí, sí. Salvo que el móvil se encuentre dentro de la figura típica y que califique por algún motivo el hecho, digamos, por ejemplo un caso de femicidio donde el móvil tiene que ver con el hecho y con la agravante, pero en general no es necesario para la acusación demostrar el móvil. Es útil muchas veces porque nos permite acercarnos a la verdad real y nos permite guiarnos en la investigación además. Pero
los móviles son en general bastante variados. De todos modos, podemos establecer que existe una mayoría de hechos que tienen que ver con situaciones conflictivas que se vienen desarrollando entre grupos o personas que tienen algún antecedente incluso que ha originado alguna agresión previa, ya sea una simple pelea a golpe de puños o alguna lesión importante anterior, y que finalmente desemboca en esto. Por eso le damos mucha importancia a los casos de tentativa de homicidio y al tratamiento que hacemos a partir de una tentativa de homicidio y de cómo se va desarrollando el conflicto. La circunstancia de que una persona sea liberada durante el transcurso del proceso y vuelva al lugar donde se generaron los conflictos, muchas veces es una situación preocupante. Y en tal sentido, tanto los fiscales como los propios defensores y finalmente los jueces en sus resoluciones lo advierten y se proponen alternativas para que si el imputado sale en libertad, por lo menos no siga comprometido dentro del conflicto. Entonces, en general vemos que son estas situaciones. Cuando uno, a veces, a través de las declaraciones o entrevistas con testigos, indaga respecto de las motivaciones, se da cuenta que hay veces que son realmente cuestiones baladíes, digamos, que realmente no deberían... Sí, no se puede creer que se haya llegado a eso. Claro, no deberían llevar a un hecho que termina con la vida de una persona. Ahora, lo que usted indicaba, yo creo que te entendí, generalmente llega a cometer un homicidio muchas personas que tienen antecedentes, que tienen un acta prontuarial, digamos, tienen escrito historia, sí, digamos. No necesariamente, pero en muchos casos existe. Es decir, eso se da, como sabemos, por cuestiones propias de lo que era el sistema anterior, no precisamente por la actividad de sus operadores, sino por lo que era el sistema escrito anterior, que implicaba una serie de... Claro, es decir, nos encontramos con que hay muchas personas que cargan, muchas veces se habla... Procesos que sin resolver. Exactamente, muchas veces se habla de que una persona tenía un grueso prontuario, un frondoso prontuario, y que llegó a un hecho de homicidio o fue víctima de un hecho. Y nos encontramos con que sí, probablemente tenía 10, 20 o hasta más procesos en curso, y que muchos o habían finiquitado por diversas razones o algunos se encontraban en trámite, pero a lo mejor no tenía ninguna condena a esa persona. Entonces, eso es algo que precisamente el nuevo sistema viene a tratar de superar, en el sentido de darle rapidez al curso de los procedimientos y de llegar a soluciones rápidas y muchas veces anticipadas. Sabemos que un sistema como el que se aplica en nuestra provincia desde febrero no puede llevar a juicio oral y público todos los hechos delictivos que se cometen. Es necesario realizar una selección por múltiples razones, pero fundamentalmente porque los miles de hechos que ocurren no podrían, por más que existieran centenares de jueces abocados a ellos, llevarse a cabo en el marco de su debate y su resolución en un juicio oral y público. Entonces existen procedimientos de otra naturaleza que permiten acotar los procesos y resolverlos anticipadamente. Es muy interesante lo que dice el doctor Messier, porque días pasados hablábamos con un magistrado que tiene asiento en Vera y decía que el sistema se estaba de alguna manera aceitando y que podría haber habido más juicios, digamos, ordinarios, para decirlo de alguna manera, para que podamos entendernos, pero que por esto también de que todos están entendiendo el sistema, no se ha llegado también a la cantidad de juicios que a lo mejor públicamente se intentó decir que iba a haber, ¿no es cierto? Sí, no sé qué idea puede haber habido. Sí, todos probablemente hubiéramos tenido la intención de que se hubieran llevado a cabo más juicios, pero, y sin que esto implique, digamos, una queja, ni mucho menos, digamos, porque no cabe solamente al Ministerio de la Acusación, sino a todos los órganos. Es decir, hoy hay escasez de recursos iniciales en el arranque de este proceso, no solamente de parte del Ministerio de la Acusación, sino también son pocos los jueces, son pocos los funcionarios que tienen que duplicar sus esfuerzos día a día en la oficina de gestión, en el Ministerio de Acusación, en el Servicio Público de la Defensa. Los mismos defensores privados particulares hoy se ven expuestos a una dinámica que es distinta, que lleva más tiempo defender hoy una persona, que lleva otra exposición al tener que permanentemente acudir a las audiencias. Y todo esto significa, bueno, nos iremos acomodando en la medida que los recursos también se adecuen a lo que es la dinámica propia
de la acumulación de causas que se van a ir dando con el tiempo y que se puedan ir llevando a cabo juicios precisamente en forma más asidua. Sí. Doctor, en relación a los cambios del nuevo sistema, ¿cómo es la relación de su unidad fiscal con la policía y si para usted es necesaria la creación de una policía judicial? Bueno, indudablemente sí, la creación de una policía judicial está prevista, o un organismo de investigación independiente del Ministerio de Acusación, está previsto en el propio Código Procesal Penal y, bueno, es materia de debate legislativo. Ha tenido una sanción, se dio una marcha atrás, se avanzó ahora nuevamente, se creó por parte del Poder Ejecutivo un organismo, la Policía de Investigaciones, que está desarrollando investigaciones específicas, está llevando a cabo tareas de inteligencia y de seguimiento en materias muy particulares, y entendemos que, por ejemplo, en Rosario ya fue absorbiendo algunos otros organismos de la policía, y acá en Santa Fe se entiende que lo va a seguir haciendo. Y en el caso de la Unidad Fiscal de Homicidios, nosotros hemos trabajado con esta dependencia y en los casos de homicidios fundamentalmente trabajamos en lo que es la sección homicidios de la Unidad Regional 1, dependiente de la agrupación Unidades Especiales, y es un trabajo muy personalizado, digamos, y muy cotidiano y muy diario. Los otros fiscales a lo mejor tienen que diariamente tratar con una cantidad de comisarías o dependencias de la policía, y si bien nosotros en muchos casos los hacemos, en los homicidios en particular, casi en la totalidad de los casos lo tratamos con esta sección específica. Que tenemos precisamente un trabajo muy compenetrado, hemos tratado de ir impartiendo algunas pautas de trabajo respecto de qué es lo que desde la Fiscalía se pretende respecto de una investigación policial y en qué medida nos vamos complementando entre lo que va haciendo la policía por su lado y las tareas investigativas que se pueden realizar desde la misma Fiscalía. Mucha información nos ha brindado el fiscal, la verdad que le quiero agradecer honestamente que haya venido. Sabemos que de un reconocimiento se vino para poder hacer esta entrevista y no tiene la obligación para con nosotros, así que muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Vamos a un pequeño corte y venimos con unos segundos finales.